Entonces seguimos. Ahora vamos a ver un poco más rápido algunas cosas que son elementales en el tema del planeamiento estratégico que se han ido incorporando, que tiene que ver con la visión institucional, los objetivos, las estrategias, pero lo más entre comillas novedoso de la última vertiente del planeamiento es trabajar con el tema de los indicadores de desempeño. Y ahí yo quiero hacer un alto en el sentido de explicarles cómo de los objetivos llegas a los indicadores. Entonces hay tres palabras claves para llegar de los objetivos a los indicadores. Primera palabra clave, logro. Segunda palabra clave, meta. Y tercera palabra, indicador. Entonces, un objetivo es un curso de acción que tiene una característica, que incide en un sujeto u objeto, pero eso de ahí es bien teórico. Pero el objetivo tiene que tener no una cuestión subjetiva, sino una cuestión objetiva. Y entonces ahí tú tienes que transformar el objetivo en un logro. ¿Qué es el logro? Es establecer lo que se va a alcanzar con el cumplimiento de un objetivo. Entonces, lo primero que yo hago para llegar del objetivo al indicador, porque lo que pasa es que hay muchas metodologías que te dicen cuál es tu objetivo y cuál es tu indicador de frente. Entonces, la gente cree que hay que, de frente sale el objetivo y de frente sale el indicador. No hagan eso, porque se lo pueden equivocar en el indicador. Más aún si tienen poca experiencia y especialización en el objetivo. Y más aún si los objetivos son específicos, ahí necesitas más especialización. Entonces, la recomendación es que a partir del objetivo tú encuentres el logro, que es lo que vas a alcanzar con ese objetivo. Y una vez que encuentras el logro, luego tienes que encontrar la meta, que es bien fácil. Es al logro le agregas la cantidad. Cuando tú le agregas la cantidad al logro, lo que tienes es una meta. Entonces, una vez que ya tienes la meta, recién puedes establecer cómo mides el cumplimiento de la meta. Y el instrumento para medir el cumplimiento de una meta es el indicador. Entonces, así llegas al indicador de un objetivo. Entonces, esa es la ruta que hay que seguir en este énfasis metodológico. Sí. ¿Y los medios de verificación estarían a la par con Ya, el indicador? Los medios de verificación es lo que después que ya tienes el indicador, tienes que no construir, sino tienes que definir para que ese indicador, ¿se acuerdan?, sea medible y luego sea controlable. ¿Se acuerdan de las otras dos? Porque hasta aquí, con el indicador, lo que te da la perspectiva es que pueda ser realizable y pueda ser medible. Pero ya con el medio de verificación, tú no solamente mides, sino controlas. Porque el medio de verificación lo que hace es recoge dato, te permite recolectar dato que puedas convertirlo en información en base a la sintaxis que tienes del indicador. Y con esa información tú haces control de gestión, que es hacer seguimiento, monitoreo y evaluación. Y con el seguimiento, monitoreo y evaluación construyes ya no información, sino construyes conocimiento. Y luego tienes que eso, ponerlo en un repositorio y hacer gestión del conocimiento. Y el conocimiento, dividirlo en conocimiento tácito, conocimiento explícito, usar el conocimiento, crear nuevo conocimiento y colocar ese conocimiento en el mismo repositorio. A eso se llama gestión del conocimiento. Pero bueno, eso es todo lo que tiene que ver con monitoreo y evaluación. Pero tiene esa sintaxis, ¿no? El medio de verificación sirve para entrar a ese. Luego que ya tengo el indicador, cuando yo gestiono la intervención, ¿cómo lo gestiono el indicador? A partir del medio de verificación. Perdón. En todo caso, estaría dando también la evidencia del logro, del medio de verificación. Sí, claro. La evidencia de la... Que respalda el cambio. Sí, claro, o sea, es así, ¿no? Tú tienes el objetivo, luego del objetivo tienes
el logro. Luego del logro le pones la cantidad, si tienes la meta, y luego defines cómo medir el cumplimiento de la meta, y eso te da el indicador. Y el indicador tiene, hablando en términos matemáticos, un algoritmo. Y el algoritmo tiene variables. Y las variables se construyen con datos. Y lo que hace el medio de verificación es dar cuenta de datos. El dato lo metes a la comprensión de variables, lo metes al algoritmo y te da el indicador. El indicador te sirve para medir la meta. La meta te sirve para definir si estás logrando o no el objetivo. Esa es la correlación. Cuando construyes este indicador hacia adelante, eso que he comentado permite hacer seguimiento. Esto sería como lo ejecutado versus lo programado. Y contra estos dos, tú puedes ver si estás por encima del esperado, por debajo del esperado, o dentro del esperado, o si estás bien, estás mal, estás regular, con alguna forma interpretativa, y para, en función a cómo estás, tú haces recomendaciones, retroalimentaciones, nuevos acuerdos, medidas correctivas. Todas esas cosas, las retroalimentaciones, las recomendaciones, los acuerdos y las medidas correctivas, a todas estas cosas hay que monitorearlas. ¿Por qué? Si yo monitoreo que esto se cumpla, el seguimiento va a salir mejor. Y lo malo del indicador es que te da una progresividad de una cosa muy puntual de la intervención. Entonces, ¿cuándo se hace evaluación? Cuando yo quiero saber cómo está, no el indicador, sino cómo está todos los objetivos. O sea, apreciación se llama sistémica integrada de la intervención. El indicador te sirve para hacer un seguimiento, pero no te sirve para hacer una evaluación. Para hacer una evaluación tienes que evaluar, puedes evaluar el indicador mirando todos los objetivos. Y ahí haces evaluación. La evaluación es la apreciación sistémica integrada de una intervención. Y ahí está la diferencia. Esta es evaluación, sí, pero puntual. Esta es evaluación, sí, de la gestión. La otra es evaluación integrada y sistémica. Entonces, tú produces acá conocimiento. Acá, conocimiento. Y cuando haces esto, a nivel de evaluación, produces conocimiento. Ese conocimiento se usa. ¿Cómo se usa el conocimiento? En tres cosas se usa el conocimiento. Uno, en la toma de decisiones. Dos, en el aprendizaje, porque aprendes de lo bueno, de lo malo. Y tres, en la rendición de cuentas, cuando tú vas y le entregas ese conocimiento a la sociedad, y la sociedad te dice y te valida, está bien, está mal, está... Y ahí también tienes uso del conocimiento. O alguien te puede decir, está mal, pero es por esto, que tú ni siquiera has visto. La sociedad es capaz de verla, porque como usuario de la intervención puede tener una mirada diferente a la que tienes tú como gestor de la intervención. Una vez que haces estas tres cosas, ¿qué vas a hacer? El que toma decisiones produce más conocimiento. El que incorpora un aprendizaje mejora las capacidades y produce más conocimiento. Y cuando hace rendición de cuentas, obtienes conocimiento del que recibe la intervención. Conocimiento que tú a veces no tienes, o no la ves, porque él lo ve desde otra perspectiva. Ese conocimiento lo usas y mejoras el objetivo, el logro, la meta, el indicador, mejoras la intervención. Y cuando mejoras la intervención, estás usando el conocimiento. Y luego, cuando vuelves a hacer todo esto, generas más conocimiento. Y eso se sigue sistematizando y
todo eso se le llama gestión de conocimiento. Pero es interesante porque ese es un pilar de la política de modernización. El primer pilar de la política es política y planeamiento, que es lo que estamos haciendo. Pero el último pilar es sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión de conocimiento, que es un poco esto que estamos haciendo. Pero esto de acá, en los planes, es nuevo. Esto de acá es nuevo. Porque antes en los planes íbamos hasta acá. Y a veces ponían la meta, pero no nadie pedía la meta. Y hay un software que ahí se puede hacer software. O sea, tú le das esto a un ingeniero de sistemas, este gráfico le das a un ingeniero de sistemas y te hace un software. Porque acá detrás hay procesos. Pero esta es una forma, hay otra. Depende, yo he hecho varios sistemas de información en el Perú y depende mucho, siempre lo aprendí de los ingenieros de sistemas. Ellos hablan de la línea de negocio. Depende de la línea de negocio. Entonces, claro, hay países, por ejemplo, Brasil tiene una entidad pública que se llama Software Libre. Es una institución pública que se encarga de hacer software. Porque dice, el planeamiento en todo Brasil es el mismo. Porque el Ministerio de Planeamiento y Presupuesto ha dicho que esta es la metodología. Entonces, ¿qué hacen? Hacen el software para hacer planes y se lo entregan a todo el mundo. Entonces, los que tienen que hacer prospectiva tienen un software para hacer prospectiva. Los que tienen que hacer planeamiento estratégico de instituciones tienen un software para hacer planeamiento. Los que tienen que hacer médico tienen software. Entonces, bajamos. ¿Por qué? Porque ahora en el Perú, ¿qué hacen las entidades? Cada uno contrata su software. Cada uno hace su software. Ya, ese sí es un sistema integrado. Pero ahí es más fácil porque es un solo ente que lo administra y lo ejecuta. Y claro, cuando es uno solo, es fácil la interacción, porque si no hubiese hecho eso el MEF, cada uno hubiese tenido su software. Además, hay entidades que tienen un software, pero a la hora que hacen su software, agarran el SIAP y lo amplifican. Que eso es lo que quiere hacer el MEF con lo que se llama el SIAP 2, pero... ¿El monitoreo? Sí, pero sigamos, pues si no, no acabo. Bueno, esto de acá, que tiene que ver con las prioridades, es lo que me preguntaron en la clase anterior, ¿no? Primero las prioridades y luego los planes. Luego, después de los planes que viene, la programación y formulación presupuestaria, ¿no? Y eso está en la directiva. La fase del planeamiento acaba cuando el plan se articula con el presupuesto. Y luego, los indicadores de desempeño. Son las tres vertientes nuevas que se propugnan en el planeamiento. Porque un problema que ha habido en el planeamiento es que ya se hacía esto, pero no se le ponía los recursos. Entonces, marca la política, se le ponen los recursos y hay que medir. ¿Para qué? Mejore la toma de decisiones de las políticas y mejore la orientación de la asignación de los recursos y volver a medir, y así sucesivamente. Tiene una lógica, ¿no? Y esta lámina es de un curso que hice en México. Bueno, esto no, esto es teoría. Ahora, esto es rápido. La parte normativa me pidieron que coloque de planeamiento. Bueno, hay normas, como ustedes verán, estas son láminas de ese plan, desde el 62 sobre planeamiento, del 84, el acuerdo nacional, cuando no había nada de planes, el acuerdo nacional cubría esa función orientadora de políticas. Luego, en 2008 les dije que salió el decreto legislativo de la ley del sistema de planeamiento, se crea ese plan, con esta ley también, y a partir de eso comienza a interactuar este ente. ¿A qué se dedicó entre el 2008 y el 2011 ese plan? Principalmente a hacer el Plan Nacional de Desarrollo, que se le llama Plan Bicentenario. Luego, la política de modernización, que le dio un matiz diferente al proceso de planeamiento porque lo puso dentro del marco de acción, y eso ha tenido un marco de acción y un énfasis de gestión, que es la gestión para resultados. El plan de desarrollo actual. El actual tiene todos estos ejes estratégicos. 6 ejes estratégicos, ¿no? Hay un plan que está en proceso de actualización, que es actualización, ¿no? No es modificación. Entonces están actualizando el plan
bajo la lógica de respetar los ejes, incorporando algunas tendencias que no había, ¿no? Que de paso las tendencias son importantes en la construcción de los escenarios. Tengo que analizar las tendencias. Y las tendencias pueden ser internas o externas, ¿no? Las que más influyen son las externas en el planeamiento. Aunque en el caso peruano, por ejemplo, cuando actualicen el plan, la principal tendencia no es externa, es interna, ¿no? La de la inclusión social dentro del planeamiento del Estado. ¿Cómo está el plan? Descompuesto por 6 objetivos, 167 alineamientos, 31 objetivos específicos y 91 indicadores y metas multianuales, 282 acciones estratégicas y la progresividad de 88 programas. Lo más preocupante del plan es esto, ¿no? Que tenga tantos indicadores. No debe tener una intervención tantos indicadores. La lógica es que tenga pocos indicadores, o los indicadores suficientes, o los indicadores relevantes para medir la intervención a nivel del plan. Entonces, una de las cosas que he visto en la actualización del plan es que han reducido los indicadores, ¿no? O sea, para medir la economía, ¿cuántos indicadores ustedes creen que es relevante para medir la economía de un país? 3. 3. ¿Cuáles son? PBI. PBI. Trabajo. Ya. Pero a lo que voy es que no son 20 indicadores, ¿me entienden? Claro, ¿pueden haber 20 indicadores? Sí, ¿saben por qué? Hay un problemita. Una meta puede tener un montón de indicadores. Una sola meta. Un logro sí tiene una sola meta, no es que tiene varias metas. Pero una meta se puede medir de diferentes formas, por eso es que hay diferentes indicadores, por eso es que hay expansión de los indicadores. Porque la gente cuando hace el objetivo y de frente hace el indicador, ¿qué pasa? Como no hace todo este trabajo de base, ve que hay un montón de indicadores y pone un montón de indicadores. Y a veces los indicadores lo bajan porque no lo hacen a nivel de objetivo. Porque, a ver, el problema está en que yo debería hacer esto primero. Y luego, cada objetivo tiene su estrategia. Y cada estrategia tiene sus acciones estratégicas. Y cada acción estratégica tiene su logro, tiene su meta. Si bajo más, ¿acá qué hay? Programas, proyectos y actividades. Y cada actividad, programa, tiene su logro y cada logro tiene su meta. Si yo no hago primero esto y de frente quiero hacer el indicador de todo esto, ¿qué me va a salir? Me va a salir que programas, proyectos, actividades, un montón. ¿Cuántos indicadores hay? Un montón. Cuando yo para un plan no necesito poner tantos indicadores, necesito poner poco indicador. Entonces, lo que se recomienda es que yo tengo el objetivo y no hago todo el plan. No, sino voy haciendo el objetivo y voy haciendo la meta y el indicador del objetivo. Y luego agarro esta meta, no está alineada solamente a la acción, sino está alineada a la meta del objetivo. Y esta meta que es del programa proyecto no está asociada a esto nada más, sino que está alineada a la meta de la acción. Y esta meta de acá, si quiero hacer de tarea, está asociada a la actividad. Entonces la meta en realidad interesa cuál es. Esta. Porque las otras se explican nada más, son explicativas. Pero si yo no hago con esta articulación, ¿qué va a pasar? Me voy a llenar de indicadores y me voy a llenar de metas. Y luego, a veces, los indicadores y las metas están disociadas. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Medir todo para saber qué pasa con todo. Cuando están asociadas, ¿qué tengo que hacer? Medir esta. Si esta está bien, ¿esto cómo debe estar? Bien. Si esta está mal, busco dónde está el problema. Puede ser a nivel de estrategia, si es que acá hay un mal comportamiento. O, si no es acá el problema, puede ser que pueda ser a nivel de programa, proyecto o actividad. Y si no es nada acá, puede ser que sea a nivel de tarea. Entonces, si es a nivel de tarea, decisión operativa. Si es a nivel de programa, acción estratégica, decisión programática.
reprogramación. ¿De qué? De la meta. Y la reprogramación de la meta es fácil, se reprograma temporalmente primero. Es decir, agarro el tiempo del plan y lo reprogramo, lo tiro para adelante, pero el temporal en un plan es finito. Entonces yo tengo un plan operativo, lo tiro para el tercer trimestre, del tercer trimestre lo tiro para el cuarto, pero no hay quinto trimestre. Entonces el tiempo es, en el plan es finito. O de un año lo tiro para el otro, pero el año tiene 3, el PI tiene 3 años, no lo puedo tirar al cuarto. O el PC tiene 5, no lo puedo tirar al sexto. O el plan de desarrollo concentrado tiene 8, no lo puedo tirar al noveno. Entonces, ¿qué hago? Cuando ya no me alcanza lo temporal para reprogramar, caballero, tengo que reprogramar la cantidad. Ya no voy a hacer 100, porque ya no me alcanza para hacer 100, que es la cantidad. ¿Hago cuánto? 80. Y ajusto la cantidad del logro. Y tengo que salir a decir que voy a hacer menos del objetivo. No es que no voy a hacer el objetivo, sino voy a hacer menos cantidad de objetivo. Eso se llama la reprogramación física. Entonces hay temporal y hay física. Pero eso es cuando la decisión es estratégica. Pero si el problema es en todo esto, ya el problema es del objetivo. Y ahí la decisión no es programática, es estratégica, es estructural. Algo no funcionó en el diseño o la intervención no está asociada a lo que yo puedo hacer. ¿Qué hago? Tengo que modificar el objetivo. Entonces ahora lo que se recomienda es no alinear solamente esto, sino alinear la meta. Y luego que alinea la meta, cuando mides esta meta con un indicador que alineas, también los indicadores. Y este indicador tiene sus explicativos en esto. Entonces, ¿cuál es el indicador que interesa? Si el indicador interesa, está bien, ya no me fijo en el resto. ¿Cuándo me fijo en el resto? Cuando este indicador me lanza una alerta porque está mal. Entonces ahí recién comienzo a bajar al resto. Y así se hace control de gestión, con pocos indicadores. Cuando sale una luz roja de un indicador, ya entro al análisis cognitivo. Veo las causas y los efectos, y ahí me lo explico con estos otros indicadores. Entonces el plan no puede tener tantos indicadores. Es como ustedes, ¿no? El PBI está bajando. ¿Por qué está bajando? ¿Qué hacen? Miran el PBI sectorial. Luego ven cuál del sector es el que está bajando. Entran al sector y miran el PBI de ese sector. Ese sector es el sector construcción. Miran qué tipo de construcción está bajando. Vivienda, transporte, ¿no? ¿Qué está bajando? Y en función a eso ya encuentran. Pero ustedes no necesitan tener todos esos indicadores siguiéndolos a cada rato, porque teniendo el indicador general pueden ir hacia el específico. Sí. Una consulta. ¿Es posible que todo lo que usted nos está explicando se podría simplificar aplicando el Balance Scorecard? Es posible. Es posible. El Balance Scorecard te da un orden en la organización de esto, ¿no? Porque el Balance Scorecard lo que hace, esto es un objetivo, ¿no? Yo lo puedo hacer del otro objetivo, y lo puedo hacer del otro objetivo, y lo puedo hacer del otro objetivo. Y todo eso, este objetivo es una cara de un cubo, el otro objetivo es otra cara, el otro objetivo es otra cara, el otro objetivo. Entonces, le doy una interpretación cúbica, o sea, una interpretación integrada y sistémica, ¿no? Integrada, que cada cara del cubo forma parte del todo. Y sistémica es que cuando yo me alejo del cubo, no veo el cubo, lo que veo es la intervención. Pero está todo organizado de tal manera que cuando se mueve este objetivo, como forma parte del mismo plan, al moverse este objetivo, se está incidiendo en el otro objetivo. El Balance Scorecard permite ver esas uniones, esas interacciones, y con diferentes perspectivas que tiene la intervención. Sí. Pero eso va a depender mucho de los procesos que tengan. También hemos entrado a eso, porque estamos hablando acá de lo que diseñas. Pero ¿dónde está la parte medular? Es la parte que gestionas. Es buena la pregunta en el sentido de ¿qué es lo que gestionas tú? A ver, ¿qué gestionan ustedes en plan? ¿Los objetivos, las estrategias o las tareas y actividades?
¿Qué se gestiona? La estrategia. Eso es lo que se gestiona. Pero la estrategia es una táctica. La táctica tiene un orden de acciones. Ese orden de acciones, cuando tú las quieres controlar, se controlan con gestión por procesos. Y entonces, con los procesos yo puedo, esas uniones entre objetivos, entre acciones, entre tareas, de todos los objetivos de la intervención, ¿qué las unen? Los procedimientos. Pero los procedimientos, ¿de dónde salen? De los procesos. Y entonces ahí tienes que hacer gestión de procesos. Entonces, para hacer balance scorecard tienes que levantar los procesos. No es que agarras el plan y haces balance scorecard, no se puede. Una vez que tienes el plan, con las diferentes perspectivas, levantar los procesos. Una consulta. Sí, una pregunta. Sería oportuno, gracias al gráfico, de repente que nos ayude a explicar la diferencia del indicador de desempeño con el indicador de resultado, para poder ver esa diferencia y cómo se marcaría. Ya. A ver, hay dos tipos de indicadores que se usan en América Latina por lo general. Uno son los indicadores, todos se llaman indicadores de desempeño, pero son dos tipos de indicadores. Los de ámbitos de control, que son 4, que eso está asociado a la cadena de valor de la función de la intervención pública, que son los indicadores de insumo, el indicador de producto, el indicador de resultado y el indicador de impacto. Hay una cadena de valor aquí. O sea, una intervención pública adquiere insumos, produce productos, los productos los entrega al ciudadano y con el ciudadano genera un cambio, eso se le llama resultado. Y el resultado genera un impacto en la sociedad. Asociado a metodología marcológica. Exactamente. Estos indicadores se llaman ámbitos de control. Yo controlo los insumos, controlo los productos, controlo los resultados y controlo los impactos. ¿Qué es lo que es más fácil de controlar en el sector público? Los insumos y los productos. ¿Qué es más difícil? Los resultados. Y peor, los impactos. Porque no depende de una sola entidad que haya una mejora en la sociedad. Cuando dices, ¿qué quieres sociedad? Yo soy el Ministerio de Educación. ¿Qué quiero mejorar en la sociedad? La calidad de vida. ¿La calidad de vida solamente se mejora con la educación? No. Entonces, el Ministro de Educación no puede decir, yo mejoro la calidad de vida, porque para que se mete una soga al cuello. ¿Hace algo para mejorar la calidad de vida? Sí, pero en la parte educativa nada más. Si tú le das educación y la gente se enferma y no produce, se reduce la empleabilidad. Si se reduce la empleabilidad, no tenemos factor flujo comercial, flujo circular de la economía bajo en el intercambio de bienes de capital. Entonces, ¿qué va? Baja la productividad por culpa de la salud y no por la educación. Entonces, son varios resultados los que producen, y contribuyen al impacto. Pero hay varias cadenas. Estos indicadores son indicadores de ámbitos de control. De ahí hay otros 4 indicadores que son de gestión del desempeño. Gestión del desempeño. Pero los de ámbito de control más los de gestión del desempeño o evaluación del desempeño, en total suman los indicadores de desempeño. ¿Cuáles son esos indicadores? Son la economía, los indicadores económicos, economía, la eficacia, que es comparación de logro, la eficacia, la eficiencia, que es comparación de recursos con logros, y la calidad, que es satisfacción principalmente. Eso es medio, de estos 4, el más tranca es la calidad. Por eso que primero haces planeamiento, luego haces gestión por procesos, luego haces control de gestión y luego haces gestión de la calidad. Y la calidad es interminable. Un profesor de la Universidad de Yale nos decía, cuando enseñaba calidad,
gracias a la calidad hemos evolucionado. Porque tú logras un nivel de satisfacción y ya la gente quiere otro. Logras otro nivel y ya quiere otro. Y ahí, pues estás acabando de darle satisfacción y ya quiere más y más y más. Y él decía, pues por eso nosotros caminábamos así y ahora ya no. Porque algo hemos querido que no estaba acabado. Y hemos ido evolucionando. La calidad hace que se evolucione. Entonces, en la gestión de la calidad hay una parte final con la que termina la gestión de la calidad, que se llama mejora continua. Ese es el último paso de la gestión de la calidad. O sea, por culpa de ese paso, regresas al primer paso. Entonces, es interminable. Y lo segundo es que ahorita le doy la palabra. Lo segundo es que no depende de ti. Depende de quien recibe lo que tú estás entregando. Yo, por ejemplo, no puedo decir mi clase de calidad. Yo no lo puedo decir, sino quien recibe la clase. Salvo que yo tenga una certificación acá y venga con mi sello. Miren, mi clase de calidad por si acaso. Pero ¿quién me da ese sello? ¿Yo me pongo un sello, le digo a mi hija, ponme una carita feliz acá? No. Me lo da un tercero. Siempre me lo da el tercero. En cambio, en el resto de indicadores, la economía depende de ti, la eficacia depende de ti, la eficiencia depende de ti, la calidad. Por eso es complicado. Pero esos son los 4 dimensiones. Antes no eran indicadores, eran dimensiones de la gestión. Yo necesito una intervención económica, necesito una intervención eficaz que logre su cometido, necesito una intervención eficiente que use adecuadamente los recursos y necesito una intervención que sea de calidad para que la gente entienda que lo que yo estoy haciendo es lo adecuado. Entonces la gente no ve esto a veces, se ve en esto, te saca el ancho por esto. Tú te rayas, haces productos y no los entregan. Dicen que no eres eficaz, que no eres eficiente. Y como no los entregan, que no haces tu chamba de calidad. Entonces hay que contemplar esas dimensiones. Esos indicadores, es importante la pregunta en el sentido de que esos indicadores son los que tienes que poner acá. Y por eso que no googleen los indicadores. Mira este indicador, qué bonito, lo pones, ¡pum! Y era un indicador de calidad. Y en ese país sí estaban ya en nivel de gestión de la calidad. Acá todavía estamos en pañales de gestión por proceso, que vamos a hacer gestión de la calidad. Claro, sí hay entidades que tienen eso, que tienen hasta ISO, pero son islas de eficiencia, o islas en el mundo de la gestión pública. Hay países que, así como acá tenemos, ni siquiera tenemos todavía manual de gestión por proceso, pero estamos por tener eso. Hay países que ya tienen manual de gestión de la calidad, así institucionalizado. Así como haces tú un ROF, estás obligado a hacer tu manual de gestión de la calidad de la entidad. Pero acá todavía estamos lejos, todavía, ¿no?, de esa realidad. Sí. Quería preguntar, profesor, es que si en nuestro país, en el Estado, existe algún sistema de monitoreo y evaluación que pueda medir los impactos de los programas por sectores. A ver, lo que pasa es que la evaluación de impacto, tiene una connotación metodológica diferente ahora. Antes, hace tiempo, se pensaba que el impacto era ver cuánto había sido la progresividad entre el programado y el ejecutado. Pero no, el impacto es una evaluación sistémica integrada. Yo no puedo evaluar impacto de manera puntual. Y además, para medir impacto, tienes que hacer un análisis entre una población de control y una población de tratamiento. Es decir, a unos les das la intervención y a otros no les das la intervención. Y luego en el tiempo analizas qué pasó con los que les diste la intervención y qué pasó con los que no les diste la intervención, que son iguales. Y luego es como que yo acá diga, de aquí para acá le voy a dar un conocimiento y a estos no les voy a dar ese conocimiento. Y de aquí a un año veo cómo están ustedes y veo qué pasó con ellos. La diferencia de la situación de ambos, esa diferencia se le llama impacto. Entonces, para eso hay metodologías experimentales
Es decir, una cosa es que yo los elija hacia el adrede y ponga una raya, y otra cosa es que yo agarre y ponga acá, por ejemplo, una bolsita con un número. Los que sacan uno van para acá y los que sacan dos van para allá. Y es experimental. El que cayó allá, su suerte. Pero lo que pasa es que en programas sociales es difícil hacer eso por cuestiones éticas. ¿Cómo voy a entrar a un salón y le digo, a ti no te voy a dar vaso de leche? Y a ti sí. Tú lo vas a ver todos los días tomar vaso de leche. Y voy a ver qué pasa contigo. O a ti no te voy a dar medicina. Y a este sí. A ver qué le pasa. Si tú te resfrías y no te doy medicina, a ver cuánto avanza tu desnutrición. No te vacuna a ti, a él sí lo va a vacunar, ¿no? No, claro, usted está entiendo más el uso de programas sociales, ¿no? No, pero en toda intervención, lo que quiero decir es que en toda intervención pública, a diferencia de una intervención privada, en una intervención pública la parte ética es medio complicada, porque los servicios que da el sector público están asociados a derechos. Entonces es difícil hacer la discrecionalidad. Pero hay metodología cuasi experimental, que es yo hago con ciertas variables un experimento y trato de diferenciar de alguna forma o de agrupar de alguna forma o poner de alguna forma algún parámetro que me haga una comparación adecuada a la realidad. Por ejemplo, yo, pensión 65, yo quiero ver el impacto de lo que pasa al darle plata a adultos mayores de 65 a más. Entonces yo no voy a darle a algunos sí, a otros no, porque si no me linchan, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Al de 64, que vive en la misma cuadra del de 65, ese no entra porque por derecho no le corresponde. Pero la posibilidad de que se parezcan por sus características, sus atributos, es... Entonces yo puedo comparar al de 64, 63 con los de 65, 67 y veo el impacto entre esto que es la población de control, la población de control. Busco, pero ahí yo estoy buscando adrede una variable que me genere una diferencia, pero que a la vez me genere una forma de agrupar. Eso, como yo lo he buscado y yo lo he inducido, ya no es experimental, es cuasi experimental. Entonces hay mecanismos, y hay otros mecanismos, ¿no? Ahí se usa bastante la econometría ahora se usa bastante la econometría, ¿no? Y se usan programas que permiten correr con un montón de variables todas las intervenciones. Antes me contaba una profesora que me enseñó algo de Stata, me contaba que hace años se corría en una computadora grandaza, ¿no? Y dice que correr un programa de esos demoraba 4 o 5 días. Y a veces pasaba, dice su hijito, dice que su hijito chiquito pasó una vez y ¡pum!, desenchufó la computadora y pero tuvo que volver a correr 3 días más. Ahora no, pues ahora el programa en una hora, o en una hora, un minuto, 2 minutos, ¡pum!, te da el resultado del impacto. Pero ese tipo de evaluación es bien difícil ponerle en un sistema de información. Lo que sí puedes poner en un sistema de información: insumo, producto, resultado, economía, eficacia, eficiencia, y calidad también es difícil ponerle en un sistema de información, porque tiene que ver con percepción, satisfacción y estándares de calidad. Entonces es complicado. Entonces, lo que reflexivamente a nivel de indicadores es factible de poner es estos de acá, pero sin impacto y sin calidad. Los de resultados recomiendo siempre que se ponga aquello que tú controlas, porque a veces el error es poner cosas que tú no controlas, es decir, que no depende, que depende de otros que se cumpla el resultado. A veces pasa eso. Y en el caso de eficiencia, la recomendación es que si haces indicadores de eficiencia, no es necesario estos dos indicadores, de economía y de eficacia, porque la eficiencia de recursos, que es economía, contra resultados, contra logros, que es eficacia. Si tú ya tienes un indicador de eficiencia, ya están midiendo estos dos. Claro, si hay un problema, miras dónde está la parte explicativa del problema. Eso es la lógica de que no se vayan a llenar de indicadores, ¿no? Porque yo puedo poner al indicador de insumo, puedo poner economía, eficacia, eficiencia y calidad, ¿no? Calidad del insumo, eficiencia de la compra del insumo, economía del gasto en ejecutar para el insumo. O sea, puedo llenarme de indicadores. La lógica es ver cuál es el indicador más potente para lo que yo estoy queriendo deducir en la intervención. Ahora, ¿cuáles son los más importantes? En la gestión para resultados, los resultados.
Y de la economía, la eficacia, la eficiencia y la calidad, la eficiencia y la calidad. Esos son los más importantes. Entonces, los 3 indicadores más importantes de los 8 que se usan son resultado, eficiencia y calidad. El más fácil de controlar, resultado. Luego el más difícil, porque entran procesos, eficiencia. Y luego el más tranca, porque entra percepción y satisfacción, es calidad. Con eso orientan la gestión de lo que esté planificado. Una consulta. Sí. En esa estructura lógica de objetivos de estas actividades que está ahí señalado, ¿cómo encaja el concepto de programas y proyectos? Como parte del proceso de planeamiento. Lo que pasa es que para desarrollar las acciones estratégicas de la estrategia, tú tienes 3 tipos de intervenciones que puedes hacer. O haces programas, o haces proyectos, o haces actividades. Lo primero que haces son actividades, pero cuando tú tienes que resolver algo muy específico, con un conjunto de atención especializada, ahí tienes que hacer mínimo un proyecto. Pero cuando tienes que hacer varios proyectos y varias actividades que están correlacionadas entre sí, ya no te sirve hacer un proyecto y llenarte de proyectos, o llenarte de actividades, sino que los configuras por programas. Entonces, es muy buena la pregunta en el sentido de que lo primero que uno encuentra por hacer son actividades en realidad. Claro, la teoría dice que primero haces el programa, luego haces el proyecto y luego haces la actividad. Esa es la teoría, pero en la práctica te vas a dar cuenta que tienes que hacer una serie de actividades. Por eso que el planeamiento no se decidió de la estrategia entrar de frente al programa, proyecto y actividad, sino plantear las acciones estratégicas, que son grandes acciones. En función de esas acciones tú te preguntas, para esta acción, ¿qué necesito? ¿Un programa? ¿Un proyecto? ¿Un conjunto de proyectos? ¿Varios proyectos? Y actividades que no van a ser programas ni proyectos. Y así vas configurando. Y luego los organizas. Y de repente un programa, un conjunto de actividades pueden formar parte de un proyecto y un conjunto de actividades pueden formar parte de un programa. La forma como los vas agrupando te puede caracterizar en programas, en proyectos que no van a estar dentro de los programas nunca y en actividades que no van a estar dentro ni del proyecto ni del programa. Y con eso estructuras tu cartera de intervención. Y eso ya luego lo programas en tiempo, en logro y en recursos y haces la programación temporal, física y financiera. Y cuando se formulan entonces programas y proyectos, igual hay que seguir la lógica del planeamiento similar en términos de logros, metas, indicadores. Exactamente. Porque cada programa puede tener dentro objetivos, estrategias. Sino que, ¿cuál es la diferencia? Que la envergadura de la acción estratégica del plan respecto al programa es menor la del programa. Y en el proyecto es más chico todavía, pero también tiene el proyecto objetivos, acciones estratégicas, actividades. A la larga todo ello contribuye al objetivo estratégico mayor. Exacto. La lógica es que metodológicamente es lo mismo, si se dan cuenta. Conceptualmente lo mismo, sino que lo único que cambia es que para hacer un plan, y para hacer un programa, y para hacer un proyecto, la envergadura es diferente, pero todo se planifica. Por eso es importante el planeamiento, porque en realidad ustedes planifican hasta la actividad. ¿Cómo se desagrega la planificación de la actividad? En tareas, que eso ya lo aclaró ahora ese plan con la última modificación que ha hecho la directiva. Entonces yo puedo planificar las tareas. Claro, algunos ya son más rayados, quieren planificar hasta la tarea. Un buen cansancio. Bueno, falta ver. Antes de ir. Acá está, le voy a explicar lo que está. Está lo de ese plan, el sistema, el ente rector, los niveles de planificación que se usan en Perú, que es, ya hemos visto, el Plan Nacional de Desarrollo, el segundo nivel es sectorial territorial y el tercer nivel es el institucional, ¿no? Y en función a eso están todos los planes, ¿no? El Plan de Desarrollo Nacional, el Plan Estratégico Sectorial, el Plan de Desarrollo Concertado, regional y local, y en los planes estratégicos institucionales está
el plan estratégico institucional y el plan operativo. En lo institucional, la única variación que hay entre estos dos es que este es de mediano plazo y este es de corto plazo. Esto es mediano plazo y esto es largo plazo. Y por eso es que son niveles del planeamiento. Este es más estratégico, este es más estratégico programático y este es más estratégico programático operativo. Acá hay más planeación, acá hay más planificación y acá hay más programación. Todos los elementos con los que entras al planeamiento, como hemos visto en la anterior clase. Esto no, bueno, esto es lo mismo, cómo está distribuido los niveles por abordaje institucional, nacional, sectorial, regional, local, institucional, y qué es lo que hace cada nivel. Si se dan cuenta, acá es donde está la perspectiva, y acá ya no hay perspectiva, acá hay planificación nada más. Entonces, en el enfoque metodológico, ¿no? Y bueno, y el análisis de las fases del planeamiento está en esta perspectiva, ¿no? Así nace el enfoque conceptual. Claro, eso lo han llevado ya al enfoque metodológico, ¿no? O sea, hay una fase prospectiva, hay una fase estratégica y hay una fase institucional, donde está la planificación operativa. Sino que conceptualmente no es que en el concepto internacional no es que existe fase prospectiva, fase estratégica y fase institucional. Lo que existe es planificación, como una metodología que es la prospectiva. Lo que existe es planificación estratégica y lo que existe es planificación operativa. Esas son las planificaciones. Y claro, el seguimiento, que es otra caracterización, es transversal a todos. No es que yo hago seguimiento después que hago lo operativo, no. Yo hago seguimiento y evaluación aquí, acá y acá, sino que la envergadura es diferente. Y lo tengo que hacer con el enfoque situacional permanentemente, porque de repente cambia el futuro por alguna oportunidad o algún riesgo que se presente y ya me cambió el resto. De repente no cambia el futuro, pero sí cambia lo estratégico y ya me cambió lo operativo. De repente no cambia el estratégico, cambia la gente, cambian los recursos, cambia la logística, cambian la parte material, cambia todo lo operacional, cambian los procesos, se hace una reforma en el país, en fin, tiene que cambiar lo operativo. El objetivo sigue siendo el mismo y en la visión futura del ente que planifica es el mismo. Por eso que la evaluación tiene que ser transversal y esa fue una recomendación que se le hizo a ese plan. Por eso ese plan tiene 4 fases: la fase prospectiva, la fase estratégica, la fase institucional y abajo tiene la fase de seguimiento, que está, lo que está diciendo es vamos a hacer seguimiento a todo de manera permanente. El sistema de planeamiento se relaciona con 2 sistemas, el de presupuesto y el de inversión. Esto es importante porque acá están los recursos y acá están los proyectos que le dan vida al planeamiento porque es lo que genera desarrollo. Ahí lo vamos a dejar. La próxima clase vamos a seguir en la parte, no nos alcanzamos para ver la directiva por las preguntas que me hizo, pero no hay problema porque todas las preguntas de alguna u otra forma venían más adelante con aspectos más operacionales, pero ya que vienen las consultas es mejor abordarlas. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase es entrar a esta parte que es ya cómo se desarrolla el proceso de articulación y la directiva, y si llegamos a terminar la directiva, entramos al caso práctico. O sea, voy a usar, he pasado las cosas. Y he pasado un correo donde te he puesto las páginas que habría que imprimir. Para que no impriman las 200 páginas de ese documento, pero hay unos gráficos claves para explicarles un poco de lo que hemos ido viendo. Un aplauso, por favor.